Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 241, Regreso a Godric's Hollow. Además, eres un antiguo señor oscuro y elegiste la guerra. ¿Acaso piensas volver a sembrar el caos? Como si leyera los pensamientos de Edward, Grindelwald dijo con seriedad: elegir la guerra no significa que vaya a empezar una, significa que, cuando me enfrente a ella, tendré el poder para hacerle frente. Sí, sí, por supuesto, tienes toda la razón. Grindelwald se recostó de nuevo en su mecedora, retomando su habitual postura perezosa. Bueno, entonces me voy. Nos vemos la próxima vez. Edward saludó con la mano y dijo: Lilith, nos vamos. Comillas o. Lilith apartó la mirada del televisor a regañadientes. Con un leve gruñido, saltó sobre el hombro de Edward, y hombre y gato desaparecieron juntos. Grindelwald se incorporó de repente, con una expresión de confusión y sorpresa en el rostro. Hace un momento, ¿era el gato el que hablaba? En cuanto regresó a Hogwarts, Edward se dio una palmada en la frente. Comillas ahí, se me olvidó tomar notas. Sacó su cuaderno y comenzó a recordar el estilo arquitectónico, la distribución y los acontecimientos históricos que habían tenido lugar en el castillo de Nurmengar. También aprovechó la oportunidad para anotar la compleja relación de amor-odio entre Dumbledore y Grindelwald, destacando la desesperación y el aislamiento de Grindelwald tras su derrota, así como la agitación emocional que albergaba hacia Dumbledore. Se suponía que un escriba competente debía registrar todo con veracidad y sin prejuicios, pero seamos honestos, la historia de Nurmengard sería sumamente aburrida si se escribiera de esa manera. Así que, decidió darle un poco de emoción a las cosas. Como mínimo, cuando Audrey tuviera en sus manos este fragmento de la crónica, lo leería con gran entusiasmo. Dime, si el profesor Dumbledore no se hubiera opuesto a Grindelwald en aquel entonces, ¿cómo crees que sería el mundo ahora? ¿Se habría alcanzado su bien común? Edward pensó un momento y luego negó con la cabeza. No. Comillas, ¿por qué no? Porque era algo demasiado grande, explicó Edward. Si solo hubieran sido ellos dos, estos dos magos de élite, uniendo fuerzas para sobresalir por encima de los demás, tal vez no habría sido tan difícil. Podrían haber logrado sus objetivos en silencio, sin que nadie se enterara. Pero si se tiene en cuenta a todo el mundo mágico, entonces no, inevitablemente habría conducido a una oposición directa y total, que finalmente culmina en la destrucción mutua. Se encogió de hombros. Claro, esa es solo mi opinión personal. Sinceramente, siempre he pensado que si los magos quisieran gobernar a los muggles, la fuerza bruta no sería la forma de hacerlo. Si dependiera de mí, haría buen uso de hechizos como la maldición Imperius, el encantamiento Confundus y el encantamiento de la memoria, además de varias pociones, para influir en algunos, controlar a otros y lograr el objetivo indirectamente. Audrey parecía pensativa. Comillas, así que la iglesia en nuestro mundo, ¿es ese el método que utilizan? No exactamente. La diferencia clave entre las pociones y la magia es que cualquiera puede convertirse en un Beyonder si tiene la poción. No hay requisitos mínimos. Por eso, las altas esferas de varios países están más dispuestas a colaborar con la iglesia. Pero los magos nacen así, o lo eres o no lo eres. Para los gobiernos, cooperar con magos suele significar poner a un poderoso amo por encima de sus propias cabezas, y eso rara vez les beneficia de verdad. De hecho, incluso en tu mundo, las cosas distan mucho del bien común que Dumbledore y Grindelwald imaginaron. La gente común aún desconoce en gran medida la existencia de los Beyonders. Ambos bandos no han evolucionado hasta convertirse en especies o clases sociales completamente separadas donde una domine a la otra. En los niveles más altos de la sociedad todavía existen tanto Beyonders como personas influyentes que no son Beyonders, como tu padre, que es un noble sin poderes extraordinarios. Por el contrario, organizaciones como los halcones nocturnos, fuerzas oficiales de Beyonder, no tienen como objetivo dominar ni controlar a las masas. Existen para protegerlas, incluso a costa de sus propias vidas. En ese momento, Edward se rascó la cabeza con cierta incomodidad. Todo lo que acabo de decir es pura política de teclado. Tómalo con pinzas. Audrey ladeó la cabeza. ¿Comillas política de teclado? Bueno, es cuando la gente se sienta a hablar de política pero nunca hace nada. A muchos les gusta sentarse a quejarse de que este líder es tonto, de que aquel funcionario no tiene ni idea, es solo una forma de fanfarronear.
Ella soltó una risita. Solo eres un niño, ni siquiera un hombre. Edward suspiró y se encogió de hombros con impotencia, no podía discutir eso. Tras terminar sus cervezas de mantequilla, los dos salieron de las tres escobas. El viento frío del exterior hizo que ambos retrocedieran instintivamente, el pub había estado tan cálido que habían olvidado que solo llevaban puestas finas túnicas de mago. Edward agitó rápidamente su varita, conjurando ropa gruesa y abrigada para ambos. Comíllase. Los ojos de Audrey se fijaron en la cabeza de cerdo, calle abajo. Comillas, ¿es ese el señor Aberforth Dumbledore? En ese momento, Aberforth estaba recostado sobre su vieja cabra, que dormía profundamente en la nieve. La cabra parpadeaba con sus inocentes ojos, intentando levantarse de vez en cuando, pero Aberforth la abrazaba con tanta fuerza que no podía moverse y solo podía emitir un lastimero balido ocasional. Los dos intercambiaron una mirada. Más o menos por estas fechas la semana pasada, el anciano se había emborrachado y había perdido su cabra. Esta vez, no la perdió, sino que se desmayó con ella, dormido en la nieve. Bueno, no podían dejarlo allí. Edward se acercó y le dio una palmadita. Señor Dumbledore, despierte. Aberforth le hizo un gesto para que se alejara y murmuró, no te preocupes por mí, no voy a morir. No me preocupa que mueras, me preocupa que aplastes a tu querida cabra. Sin otra opción, Edward lanzó el encantamiento de levitación sobre Aberforth, haciendo que sus extremidades y su cuerpo flotaran como suspendidos por hilos invisibles, como una cometa humana. Con delicadeza, lo guió de vuelta a la cabeza de cerdo. El local estaba vacío, sin clientes dentro. Algunas mesas estaban cubiertas de botellas vacías y el suelo era un desastre total. Edward transformó una de las mesas en un sofá, acostó a Aberforth y ató la cabra a la pata del sofá con una cuerda. De acuerdo, volvamos. Pero Audrey no se movió. Inclinó la cabeza hacia atrás y miró fijamente el cuadro que colgaba en la pared detrás de la barra. Ya sé por qué aquella mujer que vimos en Godric's Hollow la semana pasada me resultaba tan familiar, murmuró. ¿Comillas qué? Audrey señaló el retrato de Ariana Dumbledore que colgaba en la pared. Mirar. Edward se quedó paralizado por un segundo y siguió su mirada. En un instante de aturdimiento, la imagen de la señorita Cecilia apareció en su mente y comenzó a superponerse lentamente con el rostro de Ariana en el cuadro. Al compararlas, el parecido se hizo asombroso. La señorita Cecilia era idéntica a una versión adulta de Ariana. Una tenía apenas 13 o 14 años cuando murió, Ariana había fallecido a los 14, y la otra aparentaba unos 27 o 28. La diferencia de edad hacía que sus apariencias fueran claramente distintas, pero los ojos, las expresiones, eran inconfundiblemente parecidas. Edward se quedó allí atónito. Eso es imposible. Ariana murió hace años, incluso vimos su tumba. Aunque no hubiera muerto, añadió, ya tendría más de 100 años. Esa señorita Cecilia no podía tener más de 30. El problema era que la muerte de Ariana era canon. Realmente había ocurrido en la línea temporal original. Edward sacó una moneda y la lanzó al aire. Dio vueltas en el aire, volteó varias veces, luego aterrizó plano y se mantuvo de pie sobre su borde. Adivinación, fallida. Edward frunció el ceño. Quizás sea solo una coincidencia. Quizás la señorita Cecilia simplemente se parece a Ariana. Tal vez esté lejanamente emparentada con los Dumbledore. Podría ser, reflexionó Audrey. ¿Por qué no volvemos y comprobamos? La tumba de Ariana está justo ahí, en el cementerio de Godric's Hollow. Buena idea. Los dos intercambiaron una mirada y, casi instintivamente, se tomaron de las manos. Con un chasquido seco, se aparecieron y desaparecieron. Una semana después, se encontraron de nuevo en Godric's Hollow. Ya había anochecido, y una tenue luz amarilla iluminaba las casitas que salpicaban el valle. Finas columnas de humo azul se elevaban perezosamente de las chimeneas, creando una atmósfera de paz y calidez. Pero ninguno de los dos tuvo tiempo de admirar la escena, se dirigieron directamente al cementerio que había detrás de la capilla, a las lápidas de la madre y la hermana de Dumbledore. Edward lanzó la moneda. Comillas, ¿Ariana está enterrada en esta tumba? Aviso. Sí. Edward dejó escapar un suspiro silencioso. Comillas, así que fue solo una coincidencia. ¿Ves? Audrey sonrió. En realidad, fue muy fácil para ti comprobarlo. Hizo una pausa y luego añadió con un toque de picardía, comillas, ¿quieres ir a ver a esa señora otra vez? Solo para asegurarte. Pensó un segundo y citó un dicho clásico, bueno, ya estamos aquí. Transformó una piedra cercana en un bastón, con la intención de usarlo para la radiestesia.
Lamentablemente, el intento fracasó. Edward no se sorprendió, la radiestesia a menudo requería un objeto conectado personalmente con el objetivo. ¿Qué tal si preguntamos en el pub? Sugirió Audrey. Tras ponerse de nuevo la capa de invisibilidad, la pareja se apareció cerca del bar. Después de comprobar que la calle estaba vacía, se quitaron la capa y entraron. Bienvenido, comillas. El camarero hizo una pausa a mitad del saludo. Ah, hola, ¿no eran ustedes dos los tortolitos de la semana pasada? No los había visto por aquí, pensé que se habían ido de la ciudad. Dos zumos de frutas, por favor, dijo Edward mientras tomaban asiento en la barra. Jefe, ¿conoce usted a la mujer que nos trajo aquí la semana pasada, la señorita Cecilia? Comillas por supuesto, exclamó el camarero riendo. Es la nieta del viejo Gault. Solía venir aquí con él todo el tiempo cuando era pequeña. Gault no era el tipo más responsable, ¿puedes creer que dejara que esa niña bebiera alcohol? ¿Saben dónde vive la familia Gault? La señorita Cecilia nos ayudó el otro día, nos gustaría agradecérselo como es debido. La casa que está a las afueras del pueblo, es imposible no verla. Unos minutos más tarde, los dos llegaron a las afueras de una casa cubierta de espesas enredaderas verdes. A diferencia del resto de las casas, cálidamente iluminadas, esta era completamente oscura, silenciosa y poco acogedora. Hola, preguntó Edward, ¿está aquí la señorita Cecilia? Sin respuesta. Edward volvió a lanzar la moneda al aire. Comillas, ¿hay alguien dentro de esta casa? Aviso. No. Dudó un instante y luego tomó una decisión. Vamos a mirar dentro. La distribución de la casa se parecía a la de la casa de los Dumbledore. Todo era antiguo, pero estaba impecablemente limpio. Justo al entrar, colgaba una fotografía enmarcada de una pareja de ancianos sentados muy juntos, con una mirada llena de cariño. Había dos habitaciones. Una estaba cerrada con llave y parecía intacta desde hacía años. La otra mostraba señales de haber sido usada recientemente. Junto a la cama, Edward pronto encontró un mechón de cabello rubio. Justo cuando se disponía a usarlo para la adivinación, oyó a Audrey murmurar detrás de él, somos buena gente, somos buena gente, somos buena gente. ¿Cómo que estás susurrando? Audrey parecía avergonzada. Entrar sin permiso en la casa de alguien, se siente un poco mal. Edward arqueó una ceja. Comillas, ¿y qué hay de cuando nos colamos en la casa del profesor Dumbledore? Comillas, eso fue diferente, exclamó, arrugando la nariz. Edward soltó una risita justo cuando estaba a punto de comenzar la adivinación. Se oyó un chasquido en la planta baja. La puerta principal se abrió. Pasos. Una figura entró en la casa, una mujer con cabello rubio. Pero no era la señorita Cecilia. Capítulo 242, unas vacaciones anticipadas. Los dos intercambiaron una mirada. Las dudas que acababan de disiparse en el cementerio comenzaron a resurgir. Quizás, era la hermana de Cecilia. En silencio, salieron de la casa y regresaron al patio. Comillas, hola, ¿está la señorita Cecilia en casa? La mujer rubia abrió la puerta con expresión confusa. Soy Cecilia. ¿Puedo preguntar quién es usted? Eso lo confirmo, independientemente de si la Cecilia que conocieron la semana pasada era Ariana o no, definitivamente algo andaba mal con ella. Oh, disculpe, hemos venido al lugar equivocado. Comillase, parecía desconcertada, pero claramente dijiste mi nombre. Edward y Audrey se marcharon apresuradamente. Entonces, la mujer que conocimos la semana pasada, a ojos de los aldeanos, es Cecilia. ¿Fue un encantamiento confundus? Edward frunció el ceño, pero el resultado de la adivinación demostró claramente que no era una bruja. Con genio a la izquierda, la adivinación solo falla por falta de pistas o por la intervención de seres de alto nivel. Una vez que tiene éxito, los resultados son inmunes a la interferencia y al engaño. ¿Quizás alguien más le lanzó el hechizo? Esa también es una posibilidad. Edward bajó la cabeza pensativo. Comillas, ¿crees que deberíamos contarle esto al profesor Dumbledore? Aunque hemos demostrado que esa mujer es sospechosa, todavía no sabemos exactamente qué está pasando. Audrey respondió con firmeza, lo que deberíamos considerar ahora mismo es si se acercó a nosotros intencionadamente y, de ser así, ¿con qué propósito? Hizo una pausa, sobre todo con los mortífagos y los duendes preparándose para atacar Hogwarts. Muy bien, vamos a buscar a Dumbledore. Regresaron a la posada Cabeza de Cerdo. Aberforth ya estaba despierto, limpiando el bar con pereza. Aunque poseía magia, se negaba obstinadamente a usarla, y en su lugar ordenaba a un ritmo lento y pausado.
Los saludó con la mano. Gracias por traerme antes. La verdad es que dormir la siesta afuera no habría sido un problema, no soy tan débil como Albus. Incluso ahora tuvo que lanzar una puya al profesor Dumbledore. Comillas, ¿sueles emborracharte así en las tres escobas? Aberforth negó con la cabeza. En realidad no, es solo que, cada año cerca de Navidad, tiendo a beber un poco más. Llevo así décadas. Luego añadió inmediatamente, no pregunten por qué, los niños no lo entenderían. Edward vaciló un momento, luego miró el retrato de Ariana y preguntó, señor Dumbledore, ¿puedo preguntarle quién es la chica de ese cuadro? Ella es mi hermana, Ariana. La expresión de Aberforth se suavizó un poco. Si estás pensando en cortejarla, solo puedo decirte que lo siento. Falleció hace mucho tiempo. Mis disculpas. Quien debería disculparse es el director. Resopló, despidiéndolos con un gesto. Comillas, ahora váyanse, que voy a cerrar. Edward pensó que si se atrevía a preguntar algo como comillas, ¿estás seguro de que tu hermana está realmente muerta? En ese momento, Aberforth probablemente lo recompensaría con una cadena de Avada Kedavras relámpago. Hogwarts, octavo piso, el despacho del director. Lilith y Susie estaban sentadas obedientemente frente a una pequeña pizarra. Dumbledore estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, hablando en voz baja mientras escribía en la pizarra. Fawkes, el Fénix, dormitaba perezosamente en una percha cercana. Su voz era cálida y paciente, y sus ojos brillaban de bondad. Era evidente que disfrutaba enseñando a los dos pequeños. Las chicas, a su vez, estaban muy atentas, asintiendo y negando con la cabeza con expresiones serias. Comillas, vienes a recoger a Lilith y a Susie de clase. Al verlos entrar, Dumbledore se ajustó las gafas con una sonrisa. No. Hemos venido a hablar con usted sobre algo. Al ver la seriedad en el rostro de Edward, Dumbledore se sacudió la túnica y se puso de pie. Piensa en lo que te acabo de enseñar. Los pequeños gorjearon al unísono, comillas, sí, profesor. Les hizo un gesto para que se sentaran y, por costumbre, preguntó, comillas, ¿qué ocurre? Acabamos de regresar de Godric's Hollow, visitamos la antigua casa de su familia. Dumbledore hizo una pausa y se ajustó las gafas. Oh, Godric's Hollow, supongo que hace bastante tiempo que no vuelvo. Entonces parpadeó, desconcertado. Comillas, ¿no fuiste ya allí la semana pasada? Edward no respondió directamente. Antes de explicarte lo que pasó hoy, quiero hacerte una pregunta. Aunque, puede que sea un poco atrevida, así que por favor, perdóname. Dumbledore sonrió. Por supuesto, adelante. Mirándolo a los ojos azul cielo, Edward preguntó seriamente. Comillas, ¿estás seguro de que tu hermana, Ariana, realmente falleció? Las pupilas de Dumbledore se dilataron ligeramente mientras su mente se quedaba en blanco. Después de un largo momento, se quitó las gafas y dijo en voz baja, por supuesto, Aberforth y yo la enterramos nosotros mismos, justo al lado de nuestra madre. Yo era joven entonces, pero lo suficientemente responsable como para saber que no podía haber cometido un error en algo así. Bajó la mirada, como si recordara algo. Ese día, jamás lo olvidaré en toda mi vida. Edward describió entonces lo sucedido aquel día, nos encontramos con una mujer en Godric's Hollow que se parecía muchísimo a tu hermana, Ariana. Dumbledore alzó la cabeza, con un destello de confusión en los ojos. Edward continuó, para ser honesto, en un mundo tan grande, no es raro que dos personas se parezcan, e incluso si Ariana aún viviera, ya tendría más de 100 años. Pero, Edward relató todo lo que había sucedido con la mujer llamada Cecilia, incluyendo lo que habían presenciado ese día. La expresión de Dumbledore se tornó gradualmente solemne. Una mujer que se hace pasar por la nieta del viejo señor Gaul, que casualmente se parece a Ariana, y que aparece nada menos que en la casa de mi familia. Es difícil no sospechar, murmuró. Juntó las manos y pensó un momento, luego dijo en voz baja, suspiro. En mi corazón, realmente quiero creer que la persona con la que te encontraste era Ariana, pero la razón me dice que es imposible. De lo contrario, nunca lo habría hecho. Se detuvo bruscamente a mitad de la frase, con las pupilas temblando ligeramente. Tras más de 10 segundos, cerró los ojos y luego los volvió a abrir, murmurando, sí, alguien está jugando con esto, le haré pagar las consecuencias. Frotándose la frente cansada, Dumbledore dijo, muy bien, la cena está a punto de comenzar, vayan a comer. Susie, Lilith, la lección de hoy ha terminado. Ustedes dos también deberían irse. De acuerdo. Después de que Edward y Audrey se marcharan, Dumbledore se levantó y caminó de un lado a otro durante un rato,
con el rostro reflejando una mezcla de preocupación y vacilación. Finalmente, respiró hondo y habló. Fawkes, llévame a la cabeza de cerdo. En la cena. Edward y Audrey seguían hablando de la misteriosa mujer. Una cosa estaba clara, su acercamiento a ellos no era, sin duda, una coincidencia. Pero pensándolo bien, si Audrey no hubiera notado casualmente el parecido con Ariana hoy, probablemente no habrían sospechado nada. El asunto habría pasado desapercibido y Dumbledore habría permanecido ajeno a todo. Así que, si esto fue un plan orquestado por los mortífagos, no tenía sentido. ¿Cuál era el plan? Aparecer de repente solo para asustar a Dumbledore. Entonces, ¿por qué apareció la semana pasada? Ding, ding, ding. De repente, se oía un golpeteo seco. Los dos alzaron la vista y vieron que Dumbledore y los demás profesores estaban ahora sentados ordenadamente en la mesa del personal. Dumbledore alzó la voz, suave pero firme, silencio, por favor. Solo entonces Edward se percató de que la nariz de Dumbledore estaba roja y ligeramente torcida, casi como si le hubieran dado un puñetazo. Sé que, por mi culpa, estos últimos días les han traído algunas experiencias desagradables, tanto en el ámbito académico como en la vida cotidiana. Por ello, les pido disculpas sinceramente. Mientras hablaba, Dumbledore se puso de pie e hizo una profunda reverencia ante todos los presentes. Vaya. Los estudiantes quedaron atónitos. Se enderezó de nuevo, pero no volvió a sentarse. Durante la próxima semana, debo dedicarme por completo a las etapas finales de las elecciones. Esto podría requerir que los profesores me dediquen algo de tiempo, sumado a la constante amenaza de esos molestos y peligrosos dementores. He tomado una decisión. Hizo una pausa de unos largos segundos. Por la presente anuncio que las vacaciones de Navidad de este año comenzarán una semana antes, para que todos puedan disfrutar de más tiempo con sus familias o viajar. Comillas boa. El gran salón estalló en vítores. Comillas te queremos, director. Umbridge abrió la boca instintivamente para protestar, pero rápidamente recordó lo que Dumbledore le había dicho hacía apenas unos días. Cerró la boca en silencio. Los estudiantes de Durmstrang, sin embargo, estaban completamente desconcertados. Vinimos hasta Hogwarts para un programa de intercambio, y todavía no hemos intercambiado nada. Nuestro director fue arrestado y ahora estamos atrapados aquí, y ahora anuncian vacaciones anticipadas. ¿Para qué vinimos? Dumbledore alzó ambas manos para calmar a la multitud. Por supuesto, la escuela seguirá ofreciendo una cena de Navidad para quienes se queden y para nuestros amigos de Durmstrang. Personalmente prepararé una gran cena y regalos para todos, nadie se quedará fuera. Comillas bo. Luego guiñó un ojo con picardía. En realidad, mi intención original era darles a cada uno un regalo personal, pero la junta directiva de Hogwarts no aprobó el presupuesto, y soy demasiado tacaño como para pagarlo de mi propio bolsillo, así que tuve que descartar la idea. Comillas jajajajaja. Bueno, entonces, feliz Navidad por adelantado, que tengas unas vacaciones maravillosas. Y ahora, vamos a calentar cantando algunos villancicos. Cada uno puede elegir la melodía que más le guste. Dumbledore alzó su varita como la batuta de un director de orquesta. Comillas listos, a cantar. De repente, una mezcla salvaje de melodías resonó en el gran comedor, más fuerte y caótica incluso que el himno escolar de Hogwarts al comienzo del trimestre. Sonriendo mientras se frotaba la nariz magullada, Dumbledore dijo, oh, definitivamente necesito contratar a un profesor de música el año que viene. ¿Alguna sugerencia? Ninguno de los profesores respondió. Comillas pues entonces, tomaré la decisión yo mismo. Una vez que los alumnos terminaron sus villancicos dispares, Dumbledore alzó la voz una vez más, ahora, disfruten del banquete de esta noche. Coman, beban y descansen bien, les esperan las vacaciones. Comillas bo. Los gemelos Weasley se pusieron de pie y gritaron, comillas de ahora en adelante, tendremos que llamarlo ministro, señor. Director de Hogwarts, condecorado con la Orden de Merlín de primera clase, Supremo Mugwump de la Confederación Internacional de Magos, jefe de los brujos del Wizengamot, comillas. Y el nuevo ministro de magia. Dumbledore soltó una risita. Oh, son demasiados títulos para una sola silla. Comillas jajajajaja. Los estudiantes que entendieron la broma estallaron en carcajadas. Pero entre el trío dorado, las emociones eran encontradas. Ron y Hermione parecían encantados, ya soñando con sus planes de vacaciones. Harry, por otro lado, tenía una expresión sombría.
No quería volver a ese hogar que solo le traía recuerdos infelices. Pero con la partida de Ron y Hermione, quedarse solo en la escuela sería terriblemente aburrido. Al percibir el estado de ánimo de Harry, Ron inmediatamente se golpeó el pecho y dijo, Harry, ¿por qué no vienes a pasar la Navidad a mi casa? Los ojos de Harry se iluminaron. ¿Comillas en realidad? Comillas por supuesto. Pero. Harry dudó rápidamente. Después de todo, apenas conocía al resto de los Weasley. ¿Acaso irrumpir en su celebración familiar no crearía una situación incómoda? Ron notó su preocupación y añadió, comillas me quedaré aquí contigo. Hermione frunció los labios y dijo en voz baja, lo siento, Harry, les prometí a mis padres que iría a casa por Navidad este año. No puedo quedarme contigo. Quizás podrías preguntarles a Edward y Audrey. Harry negó con la cabeza. Está bien, iré a pasar un rato con Hagrid. Luego se dirigió a Ron y le dijo, de verdad, tú también deberías irte a casa, tus padres deben extrañarte mucho. Ron murmuró, está bien, al menos te traeré un regalo. Gracias. La decisión de Dumbledore no había sido impulsiva, llevaba mucho tiempo planeándola. Pero seguía siendo una jugada arriesgada, anunciar repentinamente unas vacaciones tan anticipadas sin duda alertaría a personajes como Bart y J.R., y los demás mortífagos. Quizás, ese era precisamente su objetivo. Para asustar a la serpiente y hacerla salir de la hierba. Si los mortífagos se retiraban, eso le daría tiempo. Una vez que se convirtiera en ministro, por fin tendría las manos libres, y entonces sería el turno de ellos. Capítulo 243, sí, sí, sí. Cuando Edward regresó al dormitorio, Cedric ya había hecho la maleta y estaba sentado al borde de la cama, con un semblante visiblemente frustrado. ¿Qué ocurre? No puedes soportar dejarme e irte a casa temprano, bromeó Edward. Cedric puso los ojos en blanco dramáticamente y suspiró. Yo pensaba invitar a salir a Cho la semana que viene. Ahora que han adelantado las vacaciones, ese plan se ha arruinado por completo. Comillas vamos, solo son unas pocas semanas de retraso. Ahora tendrás más tiempo para prepararte. La tasa de éxito incluso podría ser mayor. Cedric parpadeó, dándose cuenta de algo. Comillas, ¿sabes qué? En realidad tiene sentido. ¿Y tú, tienes planes para las vacaciones? Edward hizo un cálculo mental rápido y dijo con un toque de impotencia, lo más probable es que, antes de que terminen las vacaciones, vuelva a salir con Audrey, será nuestro próximo viaje de estudio de campo. ¿Qué? Cedric parecía asustado, pero el regalo de Navidad que te compré todavía está en mi casa. Apretó la moneda que colgaba de su cuello, y ya me diste un regalo que me salvó la vida por adelantado. Edward soltó una risita. Entonces, cuando vuelva, solo dame 2 regalos. Cedric instintivamente quiso replicar, pero después de pensarlo bien, solo pudo asentir, sí, supongo que es justo. Edward le dio una palmada en el hombro. La próxima vez que vuelva, te traeré otra cosa. ¿Comillas qué es? Edward sonrió con picardía. Es un secreto. Lunes, cielos despejados. Temprano por la mañana, la cálida luz del sol inundó el castillo de Hogwarts, proyectando a los dorados sobre los terrenos cubiertos de nieve. El viejo refrán no hace frío cuando nieva, sino cuando se derrite también se aplicaba aquí, en todo el continente euroasiático e incluso en Gran Bretaña. Aún así, el frío que persistía no era nada comparado con la emoción de unas vacaciones anticipadas. Los alumnos de Hogwarts hacía rato que habían hecho las maletas y ahora estaban reunidos en grupos, charlando animadamente sobre sus planes para las próximas semanas. Un pequeño grupo de alborotadores merodeaba por los alrededores, con la esperanza de avistar 1 o 2 dementores para poder desatar las bombas fétidas que habían estado guardando durante todo el trimestre, pero, para su consternación, los aurores ya habían escoltado a los dementores lejos del recinto escolar. A las 10 de la mañana, Harry acompañó a Hermione y Ron fuera del castillo. Los vio unirse a la multitud que se dirigía a la estación de Uxmeade para abordar el expreso de Hogwarts. A medida que sus figuras desaparecían, la sonrisa de su rostro también se desvaneció, reemplazada por una oleada de arrepentimiento. Si hubiera sabido que se sentiría tan solo, no le habría dado tantas vueltas, simplemente se habría ido a casa con Ron. Eso habría sido mucho mejor que quedarse solo en el castillo vacío. En cuanto al número 4 de Private Drive, bueno, ni siquiera lo había considerado una opción real. Edward acababa de despedirse de Cedric y los gemelos Weasley y se dirigía de vuelta cuando vio a Harry con semblante sombrío. Se acercó a él y acompañó su paso. Comillas, ya extrañas a tus amigos.
Harry parecía un poco avergonzado. Un poco. Pero no pasa nada. Volverán pronto. Comillas, ¿recuerdas que te dije que te daría un regalo de Navidad? Harry se rascó la cabeza, con una expresión algo incómoda. Sí, pero ya recibí el regalo de tu parte. Se refería a la Nimbus 2000, que seguía guardada a buen recaudo en el dormitorio, esperando a ser devuelta. Edward soltó una carcajada. Eso era solo una broma. Luego dijo afectuosamente, en cuanto el profesor Dumbledore termine con las elecciones, le pediré que te presente. Comillas, ¿preséntame a quién? Tu regalo es una persona. Así es. Edward ya no lo mantuvo en secreto. Era el mejor amigo de tu padre, y es tu padrino. Comillas, mi padrino. Tengo un padrino. Harry se quedó boquiabierto. Comillas, ¿dónde está ahora? Porque tengo que esperar hasta después de las elecciones para verlo. Bueno, él mismo lo explicará todo cuando llegue el momento. Solo ten paciencia. Edward le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. Harry, te digo esto porque quiero que sepas que no estás solo en este mundo. Todavía tienes familia. Los labios de Harry temblaron ligeramente. Luego, de repente, dio un paso atrás e hizo una profunda y sincera reverencia a Edward. Gracias, Edward. Comillas, ¿para qué? Comillas, ¿qué pasó? De repente, dos voces se alzaron desde ambos lados de él. Sobresaltado, Harry levantó la vista, solo para quedarse paralizado por la incredulidad. Comillas, Ron, Hermione, ustedes regresaron. Lo volvimos a hablar. Y decidimos que era demasiado triste dejarte aquí sola. Además, mi padre ha tenido que irse de viaje de negocios de repente. Siempre he querido asistir al banquete navideño de Hogwarts. El profesor Dumbledore dijo que daría regalos a todos los que se quedaran atrás. ¿Crees que me darán una varita nueva? Pero, lo que es más importante, sabemos que alguien anda tras la piedra filosofal. ¿Cómo podríamos simplemente volver a casa por Navidad sabiendo eso? Edward observó en silencio cómo Harry se veía abrumado por la emoción. No dijo ni una palabra más, solo se dio la vuelta y se marchó, dejando espacio al trío en silencio. El castillo de Hogwarts se había vuelto notablemente más silencioso, lo que dificultaba un poco la adaptación para la mayoría de los que optaron por quedarse, pero, a pesar de todo, las vacaciones siempre eran motivo de alegría. No había necesidad de madrugar, ni clases, ni ensayos. Tan solo pensarlo me llenaba de alegría, y este tipo de vida duraría 3 semanas enteras. 20 en punto. Edward y Audrey no llevaban mucho tiempo en la sala de los menesteres cuando empezaron a llegar los demás. Los últimos en aparecer fueron los Weasley, quienes inmediatamente comenzaron a disculparse al entrar. Comillas, lo sentimos mucho. Originalmente habíamos planeado llevar a los niños a Rumania por Navidad para visitar a Charlie. Ahora que Molly y yo no podemos ir, tuvimos que seguir adelante y enviarlos allí. Molly sacó entonces varias cajitas de regalo y le entregó una a cada persona. Estos son pequeños recuerdos que compramos en Rumania. Dumbledore sonrió levemente. En realidad, podrías haber seguido el plan original. El momento no es realmente incompatible. No, eso no servirá, dijo Arthur con seriedad. Hasta que todo se calme, Molly y yo hemos decidido quedarnos en Hogwarts. Ya he pedido permiso en el trabajo. Estás sobreestimando a los mortífagos y a los goblins. No es sobreestimación, es precaución. De acuerdo. Gracias, Arthur, Molly. Dumbledore sonrió cálidamente. De acuerdo, esperemos unos minutos más, debería llegar en cualquier momento. Justo cuando terminó de hablar, una figura vestida con túnicas negras entró en la sala, con el rostro sombrío y una expresión que indicaba que todos le debían cientos de galeones. Snape asintió levemente a Dumbledore, intercambió una mirada con Edward y luego se dirigió rápidamente a su asiento. Dumbledore dio unas palmadas suaves. Excelente, ya estamos todos. Demos la bienvenida a Severus de vuelta al equipo. Los profesores Flitwick y McGonagall se mostraron claramente sorprendidos. Dios mío, el ministerio te ha liberado, exclamó Flitwick. Pensé que, como mínimo, esperarían a que terminaran las elecciones. Snape resopló con frialdad. Ese idiota de Fudge no quería dejarme ir, pero, por suerte, el ministerio no se rige únicamente por sus caprichos. De hecho, Scrimgeour ya me había exonerado de toda sospecha el primer día, pero Fudge insistió en mantenerme encerrado. Pasó una semana entera y lo único que hizo Fudge fue lanzar amenazas vacías día por medio. Ni siquiera fue capaz de formular una acusación formal. Hoy, miembros del Vicengamot se presentaron, ¿qué otra opción le quedaba sino liberarme? Karkaroff, en cambio, no tuvo tanta suerte. En cuanto llegó, Modi se lo llevó.
Como es lógico, la presencia del Vicengamot fue sin duda obra de Dumbledore. Mis disculpas, dijo Dumbledore. Esperaba que, mientras estuvieras en el ministerio, pudieras obtener información útil de Fudge. No esperaba que fuera una pérdida de tiempo. Edward comprendió de repente, con razón Dumbledore no parecía lo más mínimo preocupado cuando se llevaron a Snape. No fue del todo inútil, dijo Snape, frunciendo ligeramente el ceño. Esta mañana, Fudge emitió una orden de repente, afirmó que habían encontrado prisioneros fugados de Azkaban en Francia y envió a casi el 90% de los aurores. Arthur parecía sorprendido. ¿Comillas en serio? No había oído nada. Molly puso los ojos en blanco. Estás diciendo tonterías. Salimos para Rumanía a primera hora de la mañana, ¿cómo ibas a saberlo? Comillas claro, hoy ha sido un día tan caótico que se me olvidó. Snape continuó, aunque la orden de Fudge parece razonable, mi instinto me dice que, algo no cuadra. Los ojos azules de Dumbledore brillaron como si hablara consigo mismo, por supuesto que está cancelado, está enviando a los aurores lejos con antelación, asegurándose de que no podamos pedir ayuda. Caramba, caramba, no pensé que te rebajarías tanto solo para conservar tu puesto. ¿Pedir ayuda? Repitió alguien. A menos que algo cambie, el día de las elecciones ministeriales, los mortífagos y los duendes atacarán Hogwarts. Los ojos de Snape se abrieron de par en par por la sorpresa. Comillas ellos se atreven. ¿Quién los liderará? Será Barty Crouch Jr. Después de todo, no está muerto. Snape asintió de inmediato. Eso lo explica todo. ¿Cómo puedes estar tan segura?, preguntó la profesora McGonagall. Edward intervino, adivinación y canalización de espíritus, aunque el momento del ataque es solo una predicción. A continuación, ofreció un breve resumen de los acontecimientos que tuvieron lugar después de que Snape fuera llevado al ministerio. Incluso alguien como Snape, conocido por su actitud perpetuamente fría, quedó visiblemente atónito al final. Dios mío, el incidente de Azkaban fue obra tuya. Invadisteis Gringotts y vaciasteis la bóveda de los Lestrange. Lucius Malfoy, ese cobarde, eligió apoyar a Dumbledore. Este sigue siendo el mundo mágico que conozco. Los Weasley no pudieron evitar reírse. Cuando oyeron todo aquello por primera vez, casi se caen del susto. Aplaudir. Dumbledore volvió a dar una palmada. Muy bien, Severus, te daré los detalles más tarde. Profesor Edward, por favor, comience la lección de hoy. Edward se puso al frente. Antes de empezar, me gustaría preguntar, ¿ya han decidido todos qué camino quieren seguir? El profesor Flitwick levantó la mano con entusiasmo. Comillas, elijo el camino del guerrero. ¿Comillas, guerrero? Edward quedó totalmente desconcertado. Pasar de mago a guerrero de un solo golpe, eso sí que fue un salto enorme. ¿Está el profesor Flitwick aburrido de los duelos de magos y quiere probar un buen combate cuerpo a cuerpo a la antigua usanza? Comillas, ¿estás seguro? Comillas, absolutamente, dijo Flitwick sin dudarlo ni un instante. Arthur levantó la mano a continuación. Elijo el camino del sabio. Esa tenía sentido. Molly se aclaró la garganta. Yo elijo el camino del asesino. Oh, oh. Todos se volvieron para mirar a Arthur. Se quedó momentáneamente estupefacto, luego se dio cuenta rápidamente del malentendido y soltó. Molly dijo que la rama de erudito no tiene poder de combate al principio, así que eligió una que sí lo tiene. Yo no le dije que eligiera asesino. Todos los demás asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, comillas sí, tienes toda la razón. Capítulo 244, cada uno su propia poción. Pues bien, con un padre genio y una madre asesina, parece que la casa de los Weasley se ha vuelto más animada. La profesora Sprout levantó la mano a continuación. Yo elijo el camino de la jardinería. Ya me conocen, sigo prefiriendo trabajar con flores y plantas. Comillas, ¿y usted, profesora McGonagall? Ella sonrió levemente. He elegido el camino del espectador. Ah, eso sí que fue inesperado. Todos pensaban que podría optar por algo como la vidente o la aprendiz, un camino con habilidades de adivinación, perfecto para apostar en partidos de Quidditch más adelante. McGonagall explicó entre risas, esa elección fue inspirada por Susie. Oculta entre las sombras, Susie parpadeó confundida. Espera, ¿qué hice? Verás, continuó McGonagall, mi forma de animago es un gato. Incluso antes de dominarla, me encantaba transformarme en uno y observar el comportamiento de los alumnos. La secuencia 7 del camino del espectador es un psiquiatra, creo que ya es hora de que Hogwarts tenga uno. Ante esto, todos asintieron en señal de acuerdo. El último en hablar fue Lupin,
quien había permanecido en silencio todo el tiempo, parecía indeciso. Yo, estoy pensando en elegir el camino del prisionero. Eso también era de esperar. Todos se volvieron para mirar a Snape. Tomé mi decisión la semana pasada, dijo con frialdad. Ya tomé la poción y me convertí en un recolector de cadáveres. Ah, eso lo explicaba. Varios profesores lo entendieron de repente. No era de extrañar que Snape estuviera aún más pálido de lo normal, habían supuesto que se debía a que había pasado una semana en el ministerio sin luz solar. Estaba segura de que elegirías la rama de boticario, dijo la profesora Sprout sorprendida. Al fin y al cabo, eres prácticamente un murciélago. Quiero decir, tienes un talento excepcional para la elaboración de pociones. Snape apretó los labios. Me halagas, profesora Sprout, pero me he cansado de preparar pociones, quería probar algo nuevo. Veo. Edward dio una palmada y dijo, comillas muy bien, eso significa que todos los alumnos de nuestra primera clase de estudios avanzados de pociones han hecho sus elecciones. Una vez que termine la clase, comenzaré a preparar sus respectivas pociones. Dicho esto, sacó una pila de libros de texto ya fotocopiados y se los entregó a Audrey para que los distribuyera. Este libro contiene lo que se conoce como Hermes Antiguo, un idioma que necesitarás para muchas de las habilidades que adquirirás como Beyonders. Se utiliza en la adivinación, la comunicación con espíritus, la elaboración de amuletos, el uso de amuletos y muchas otras actividades extraordinarias. Básicamente, si quieres usar poderes sobrenaturales, necesitarás este idioma. Hizo una pausa de unos segundos antes de continuar, sin embargo, aprender un idioma es un proceso a largo plazo. Mi objetivo hoy es ayudarles a memorizar el alfabeto y la gramática básica. El resto, depende de ustedes. De hecho, según muchos fans y académicos, el nivel académico general de Hogwarts no era tan impresionante. Si realmente querías dominar algo, el autoaprendizaje era la mejor opción. Y en lo que a Edward respecta, todos en esa sala, sin excepción, tenían capacidad más que suficiente para aprender por sí mismos. Como mucho, algunos progresarían más rápido que otros. Comenzó a escribir el antiguo alfabeto de Hermes en la pizarra y empezó con la pronunciación, enseñando todo desde el principio. Era innegable, aprender un idioma nuevo, especialmente uno tan oscuro y complicado como este, era una tarea lenta, dolorosa y agotadora. 21:30. Para cuando Edward terminó de explicar la última parte de la gramática básica y anunció el final de la clase, casi todos exhalaron al unísono. Molly levantó la mano de inmediato. Disculpe, profesor Edward, necesito tomar un poco de aire fresco, ir al baño. Comillas aquí igual. Yo también voy. Incluso Dumbledore murmuró, voy a volver a mi despacho a buscar unos dulces. ¿Alguien más quiere? Comillas sí. Enseguida, el aula quedó casi vacía, y solo Edward y Audrey permanecieron de pie mirándose el uno al otro. Comillas PFF. De repente, soltó una carcajada. Comillas ¿qué es? Comillas acabo de recordar aquella noche, la noche en que estudiamos juntos el antiguo Faisat. Edward hizo una mueca. Un recuerdo muerto había vuelto a la vida de repente y le había golpeado en la cara. Esa noche, él y Audrey habían estudiado hasta altas horas de la madrugada, y luego él había continuado en sueños, dándole vueltas al tema con Edwina durante varios días más. El aprendizaje, verdaderamente la fuente del crecimiento, y del sufrimiento. Muy bien, dijo Audrey, comencemos con las pociones. Vamos a hacerlo. Con las habilidades de adivinación a mano, preparar pociones de secuencia 9 fue pan comido. Para cuando todos regresaron al aula, ya se habían preparado varios frascos de poción, etiquetados y colocados ordenadamente en el pupitre de cada persona. Edward parecía solemne mientras se dirigía a ellos. Ante vosotros se encuentran las pociones correspondientes a los caminos que habéis elegido. Permítanme recordarles una última vez, una vez elegido un camino, no hay vuelta atrás. Os acompañará el resto de vuestra vida. Si deseáis evitar perder el control o aspirar a secuencias superiores en el futuro, debéis interpretar vuestro rol según los requisitos de vuestro camino. Su mirada recorrió la habitación. Guerrero, sabio, espectador, asesino, plantador, prisionero. Los ojos de Molly se abrieron ligeramente, como si de repente se hubiera dado cuenta de algo. El profesor Flitwick cogió su frasco, descorchó la botella y se la bebió de un trago. Comillas salud. Yo empiezo. Inmediatamente, su cuerpo comenzó a convulsionar y retorcerse. Sus dedos se clavaron en el borde de la mesa, las venas se le hincharon y un gruñido bajo y gutural brotó de su garganta. Sobresaltada, Molly se levantó de un salto y corrió hacia adelante.
No te acerques más. Flitwick levantó una mano para detenerla. Sus dedos, que habían estado aferrados con fuerza al borde del escritorio, se relajaron gradualmente. Pasó otro medio minuto antes de que exhalara profundamente, comillas, esto sí que pega fuerte. Lo estaba tomando como si fuera un trago de licor. Se levantó de un salto con impaciencia. Comillas, rápido, comprueba si he crecido. De repente, todos lo entendieron, así que por eso el profesor Flitwick había elegido tan decididamente el camino del guerrero. Molly preguntó con cautela, profesor Flitwick, ¿funcionó? Flitwick soltó una carcajada. Comillas, oh, por supuesto, creo que ahora soy oficialmente un guerrero. Mientras hablaba, apoyó 3 dedos sobre el escritorio y empujó con firmeza. Se oyó un crujido visible con un chasquido, lo que le provocó una expresión de asombro. Comillas, tan rápido, Edward asintió. Exacto. Esa es la maravilla de las pociones. A medida que las ingieres, la transformación se vuelve cada vez más pronunciada. Diría que crecer en estatura es solo cuestión de tiempo. Comillas, jaja, con tu seguridad, me siento aliviado. Rebotó en el sitio varias veces, poniendo a prueba los nuevos límites de su cuerpo. Edward se volvió hacia los demás. Comillas, ¿quién sigue? Molly levantó la mano. Señora Beasley, adelante. No, negó rápidamente con la cabeza. Lo siento, de verdad lo siento, profesor Edward. Estaba pensando hace un momento, que quizás el camino de asesino no sea el adecuado para mí. Se apresuró a aclarar, no es que sea inapropiado, pero tu recordatorio me hizo darme cuenta de algo. Después de beber la poción, tenemos que representar nuestros caminos. Y según tu explicación anterior, el asesino representa la calamidad y la enfermedad. Solo pensar en cómo representar a un asesino de la secuencia 9 me tiene completamente perdida. Lilith se rascó la cabeza confundida. Era tan complicado interpretar el papel de una asesina. No era solo cuestión de hacerlo. Edward también llegó a una conclusión, su comprensión del camino del asesino podría haber sido distorsionada por Lilith. Para alguien tan bondadosa como Molly, seguir el camino del asesino era simplemente inimaginable. Lo siento, se disculpó Molly de nuevo. Sé que los ingredientes de la poción son caros, pero le reembolsaremos el importe íntegro. Está siendo demasiado formal, señora Beasley, dijo Edward, haciendo un gesto con la mano y recuperando la poción de asesino. Entonces, ha decidido tomar otro camino. Comillas, vidente. Esa había sido su elección original en la madriguera, así que debió haber elegido al asesino por su sugerencia anterior. Bueno, entonces, eso es culpa suya. No hay problema, te lo prepararé enseguida. Edward miró a los demás. Comillas, ¿alguien más quiere cambiar de opinión? No lo duden. Como dije, el camino es para toda la vida. Tener dudas o cambiar de parecer es perfectamente normal. Siempre es mejor reconsiderarlo ahora que arrepentirse después. Tras un breve silencio, los demás negaron con la cabeza. Muy bien, por favor, decidan entre ustedes el orden y tomen las pociones una por una. Dado que no había ninguna ventaja real en ir primero o último, el grupo rápidamente acordó una secuencia, la profesora McGonagall iría primero, Arthur Beasley segundo, la profesora Sprout tercero y Lupin último. Al final, ninguna de sus decisiones pudo haber sido la mejor, pero sin duda fueron las decisiones correctas para cada uno de ellos. Tras beber sus respectivas pociones, los 4 no mostraron prácticamente ninguna reacción intensa. Su avance fue rápido y fluido. Edward no se sorprendió por la fluidez con la que McGonagall, Arthur o la profesora Sprout se desenvolvieron, pero la reacción de Lupin, o más bien su falta de reacción, fue algo inesperada. Antes de beber, Edward incluso le había dicho específicamente a Audrey que estuviera a su lado, lista para calmarlo. En ese momento, Dumbledore suspiró y dijo, desde que dejó la escuela, Remus se ha aislado deliberadamente debido a su condición de hombre lobo, sin amigos, sin familia, siempre solo. Ha vivido en una jaula que él mismo ha construido, prisionero y guardián a la vez. Con esa explicación, Edward comprendió de inmediato, Lupin encajaba a la perfección en el camino del prisionero. La facción de la templanza de la Escuela de Pensamiento de la Rosa siempre predicó que el corazón es prisionero del cuerpo, y el cuerpo es prisionero del mundo. Lo que buscan es el control de la locura interna y los deseos reprimidos. Y Lupin llevaba años viviendo exactamente de esa manera. Edward incluso sospechaba que la poción de Lupin prácticamente se había derretido en su boca. Pensando en esto, preguntó, «Señor Lupin, ¿nota algún progreso en la digestión de la poción?» Todos se volvieron para mirarlo sorprendidos. Lupin pareció confundido por un instante, pero luego sus ojos se iluminaron. «Creo que,
Ya he digerido la mayor parte. La profesora Sprout añadió, creo que yo también. Al ver las miradas curiosas a su alrededor, Edward explicó, esto tiene que ver con otro concepto del juego de rol, la pre-interpretación. Como su nombre indica, si ya has vivido, trabajado y actuado de maneras que se ajustan a una secuencia particular antes de ascender a ella, ese comportamiento contribuirá directamente a la digestión de tu poción. A esto lo llamamos pre-digestión. El profesor Sprout lleva mucho tiempo dedicándose profesionalmente a la siembra, y el señor Lupin ha pasado años encarnando los rasgos de un prisionero. Ambos llevaban, en esencia, interpretando sus respectivos papeles incluso antes de hoy. Añadió rápidamente, pero recuerden, la fase previa al juego de rol conlleva riesgos. Al tratarse de un juego de rol, puede alterar su ritmo actual y potencialmente provocar que pierdan el control. Así que, por favor, procedan con precaución, las prisas no son buenas consejeras. Al ver la seriedad en los rostros de todos, Edward sonrió y dijo, muy bien, con esto concluye la lección de hoy. No, nuestra primera sesión especial de elaboración de pociones. De ahora en adelante, el extraordinario camino está en sus manos. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, no duden en consultarme. Se rascó la cabeza, algo avergonzado. Sinceramente, el conocimiento básico de pociones y caminos mágicos se reduce a unos pocos conceptos. El profesor Dumbledore incluso organizó una clase tan grande para ello, y me hizo llamarme profesor. Me parece un poco excesivo. La profesora McGonagall respondió con seriedad, en realidad, la mayor parte del valioso conocimiento del mundo se puede resumir en unas pocas frases sencillas. Pero sin orientación, esas pocas palabras pueden permanecer para siempre fuera de nuestro alcance. Snape añadió secamente, además, tú fuiste quien nos dio estas pociones. Si pudiera, me encantaría convertir mis conocimientos de defensa contra las artes oscuras en una poción y obligar a esos idiotas a bebérsela. Así que sí, usted es digno de ser llamado profesor. Vaya, hasta Snape lo estaba elogiando, eso fue inesperado. Edward se aclaró la garganta. Bueno, entonces, añadiré una pequeña petición más. Si es posible, espero que todos me llamen mentor. Un mentor errante, sin domicilio fijo. En ese momento, Molly levantó la mano con timidez. Mentor Edward, todavía no he tomado mi poción, no te olvides de mí. Capítulo 245, Navidad. La experiencia de Molly al beber la poción del vidente no fue tan placentera como la de quienes la precedieron. Parecía sufrir todos los efectos secundarios negativos comunes asociados con el consumo de pociones, uno tras otro. Arthur se sintió ansioso y angustiado mientras la observaba. Afortunadamente, Audrey permaneció a su lado, apaciguándola constantemente durante todo el proceso, lo que le permitió completar su ascenso sin incidentes. Se había convertido con éxito en una vidente. Después, Edward le enseñó pacientemente cómo activar la visión espiritual, cómo realizar adivinaciones y sesiones de espiritismo. Cuando todo terminó, ya eran alrededor de las 10:30. El grupo salió de la sala de los menesteres uno tras otro para regresar a sus habitaciones y descansar. Una vez que todos se hubieron marchado, Dumbledore finalmente habló, Edward, ahora que se han convertido en Beyonders y han adquirido bastante conocimiento, ¿has notado algún beneficio al respecto? Edward hizo una pausa, y solo entonces recordó que su único propósito al enseñar conocimientos sobre pociones y otorgar habilidades Beyonder había sido recibir retroalimentación de Converging Patch. Sin embargo, de alguna manera, después de ser colmado de títulos como profesor y mentor, casi había olvidado su verdadero objetivo. Inmediatamente calmó su mente y se concentró en su interior. Tras un instante, habló con incertidumbre, creo que, mi espiritualidad ha aumentado un poco. Tras comprobarlo detenidamente, Edward asintió con seguridad. Sí, mi espiritualidad ha aumentado, aunque solo un poco. Un poco, repitió Dumbledore. Sí, dijo Edward tras pensarlo un momento, intentando explicarse mejor. Si mi espiritualidad original era de 1000 puntos, entonces probablemente he ganado entre 3 y 5. Audrey parecía un poco decepcionada. Comillas tampoco. Pero Edward no se desanimó. Al fin y al cabo, esto es solo el principio. Contando al profesor Dumbledore, solo he guiado personalmente a 8 personas para que se conviertan en Beyonders hasta ahora. A medida que su nivel de secuencia aumente y continúe enseñando a más personas, los efectos de caminos convergentes deberían crecer exponencialmente. Pero si demasiada gente se convierte en Beyonders, preguntó Audrey con el ceño fruncido, comillas, ¿no causará eso problemas?
Edward asintió. Te refieres a la ley de conservación de las características Beyonder, ¿verdad? Exactamente, respondió Audrey. Claro que lo recuerdo, dijo Edward. Las características de Beyonder no se pueden destruir ni disminuir, solo se transfieren de un recipiente a otro. Sus palabras se desvanecieron y se quedó paralizado por un instante. Pero ahora estamos introduciendo pociones y materiales Beyonder en un mundo completamente diferente. ¿Acaso eso no significa que podríamos estar rompiendo la ley de la indestructibilidad? Si solo se trata de unos pocos, tal vez no importe, pero si realmente planeo transmitir estas habilidades a gran escala. La expresión de Dumbledore también se tornó más seria, pero no habló de inmediato. Edward bajó la cabeza, sumido en sus pensamientos. Las tres grandes leyes de las características de Beyonder eran, sin duda, vitales, pero la mayoría de las veces se aplicaban de maneras bastante básicas. La ley de la indestructibilidad implicaba que, cuando un Beyonder moría, su característica inevitablemente quedaba en el cadáver. La ley de conservación indicaba que cuando aumentaba el número de individuos de alta secuencia de una vía metabólica en particular, disminuía el número de individuos de baja secuencia, y viceversa. La ley de agregación advertía que obtener un elemento de secuencia alta de una determinada ruta atraería hacia ti a más Beyonders de esa misma ruta. Estas eran aplicaciones de nivel inferior, sin duda, pero las tres leyes también conformaban la lógica fundamental del mundo de los misterios. Fue gracias a la agregación y la división que toda la cosmología del mundo pudo existir. Pero una cosa era segura, la novela original nunca mencionaba qué sucedería si se infringían esas leyes. Porque eran leyes, inmutables e inquebrantables. Ni siquiera el más antiguo pudo escapar a la fragmentación final. Entonces, ¿eso significa que si he roto la ley de la indestructibilidad al tomar características del mundo original, en realidad soy más fuerte que el ser primordial? Con una risita autocrítica, Edward dijo entonces con seriedad, hasta que no ocurra algo verdaderamente catastrófico, no dejaré de transmitir estos poderes, no solo por el bien de caminos convergentes, sino que esto también es crucial para mi papel como mentor errante. No puedo permitirme quedarme estancado en la secuencia 5 para siempre. Hizo una pausa. ¿Sabes lo peligroso que será el futuro? Audrey parpadeó al darse cuenta. Exacto, ¿qué podría ser más aterrador que el apocalipsis? Una vez que la joven pareja había aclarado sus diferencias, Dumbledore finalmente se unió a la conversación. Comillas, ¿te importaría contarme más sobre esas leyes de las características de los Beyonders que mencionaste? Por supuesto, profesor, asintió Edward. Hay tres leyes principales, la ley de indestructibilidad, la ley de conservación y la ley de agregación. Luego, le explicó cada una de ellas a Dumbledore con detalle. Aunque por ahora, es posible que no puedas percibir estas leyes con claridad, añadió. El tono de Dumbledore se hizo más grave. Mencionaste que las características de los Beyonder se pueden usar para hacer pociones, y cuando un Beyonder muere, su característica se separa del cuerpo. ¿Acaso eso no significa que cada Beyonder es esencialmente una poción andante? Puaj. Edward no pudo evitar estremecerse, típico del señor Blanco, siempre dispuesto a señalar la verdad más brutal. Así es, en el mundo de Audrey, muchos Beyonders cazan a otros simplemente para obtener materiales para pociones. Dumbledore guardó silencio. Lo siento, profesor, dijo Edward en voz baja. Probablemente debería habérselo dicho antes. Está bien. Dumbledore negó con la cabeza lentamente. La gente siempre ha luchado y matado por lucro, ya sean características de Beyonder, ingredientes mágicos o galeones, da igual, es la naturaleza humana. Igual que en el mundo Muggle, ¿cuántos años del último siglo no han visto la guerra? Para cuando Edward acompañó a Audrey de vuelta a la sala común de Slytherin, ya eran las 11. Los alumnos más jóvenes dormían plácidamente bajo sus cálidas mantas. La habitación estaba silenciosa y vacía, el único sonido provenía del crepitar de la leña en la chimenea. Hasta aquí puedo ayudarte. Ve a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Edward miró hacia Susie. Buenas noches a ti también, Susie. Buenas noches, Edward. Buenas noches, Lilith. Por desgracia, Lilith ya estaba acurrucada y profundamente dormida en los brazos de Edward. Entonces Audrey preguntó en voz baja, Edward, ¿y si los mortífagos y los duendes no aparecen el día 20? ¿Y si esperan a que nos hayamos ido antes de atacar Hogwarts? Una moneda de oro se le escapó de la mano a Edward con un suave tintineo. La atrapó sin esfuerzo y comenzó a hacerla girar entre sus dedos. ¿Te has olvidado de mi loco de la derecha? Si no vienen. Su sonrisa se tornó sombría.
Entonces haré que vengan. Durante los días siguientes, Edward y Audrey no volvieron a salir de Hogwarts. Dumbledore estaba prácticamente volando de lo ocupado que estaba. Aparte de dormir unas pocas horas, rara vez se le veía en el recinto escolar, ya que claramente estaba ultimando los preparativos para las próximas elecciones. 17 de diciembre. Finalmente, el ministerio retiró a todos los aurores y dementores, los alumnos de tercer año en adelante, que habían estado confinados durante una semana, corrieron a Hogsmeade en cuanto tuvieron la oportunidad. Ron estaba verde de envidia, pero pronto volvió a distraerse con la investigación de la piedra filosofal. Para su desgracia, justo cuando intentaban colarse en la habitación prohibida del cuarto piso, fueron sorprendidos con las manos en la masa por el matrimonio Weasley. Ron apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Molly lo agarró de la oreja y le echó una bronca monumental. La sola presencia de Molly era aún más aterradora que la de un aullador. Por suerte, los Weasley respetaron la dignidad de Ron delante de sus amigos y, con gran afecto, les entregaron regalos de Navidad a Harry y Hermione antes de que todos se sentaran a comer juntos, un momento que conmovió profundamente a Harry, fue su primera experiencia auténtica de unas vacaciones en familia. Mientras tanto, los profesores Snape y Sprout pasaron todo el día preparando pociones, mientras que la profesora McGonagall recorría el castillo inspeccionando cada armadura y estatua de piedra. Edward y Audrey estaban de guardia para ayudar donde hiciera falta, corriendo de un lado para otro hasta altas horas de la madrugada antes de desplomarse finalmente en la cama. Edward también hizo un breve viaje a Octeria St. Catchpole, donde se reunió en secreto con la joven Luna para confirmar que el Braxpur que ella afirmaba haber visto era, en efecto, el mismo mensajero con el que Audrey se había encontrado en el mundo espiritual de Longbottom. 18 de diciembre. El trío fue a buscar a Edward y Audrey para pedirles ayuda y confirmar si la piedra filosofal seguía a salvo. Edward lo pensó y se dio cuenta de que, a pesar de todo, nunca había visto la piedra mágica que otorgaba la inmortalidad. Cuando llegó por primera vez al mundo de Harry Potter, ese había sido uno de sus principales objetivos. Aprovechando una de las raras apariciones de Dumbledore, él y Audrey pidieron verla. Dado que Edward no había participado en las medidas de protección, todo, desde los encantamientos hasta el método para recuperar la piedra, seguía siendo tal como se describía en la historia original, todo diseñado para atraer a Voldemort y someter a Harry a una prueba de fuego. En cuanto a la piedra en sí, Edward hacía tiempo que había perdido el interés. Su supuesta inmortalidad solo prolongaba la vida, no la mejoraba. Nicolas Flamel podría haber vivido más de 600 años, pero en realidad era tan frágil que podía hacerse añicos al menor contacto. Además, la energía de la piedra se había agotado casi por completo, ya no poseía el poder que alguna vez tuvo. Lilith, sin embargo, estaba muy intrigada. Intentó probarla varias veces. Por suerte, la piedra era lo suficientemente dura como para resistir sus intentos, de lo contrario, podría haberle dado un mordisco. Lo que realmente despertó la curiosidad de Edward fue el espejo de Erised dorado. Pero cuando se paró frente a él, el espejo no reflejó nada, ninguna imagen de sí mismo, ningún deseo profundo, solo un vacío absoluto. Incluso Dumbledore estaba perplejo. Admitió saber poco sobre el espejo, solo que alguien desconocido lo había colocado en la sala de los menesteres hacía muchísimo tiempo. Audrey, en cambio, vio claramente su deseo más profundo. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante, pero cuando Edward le preguntó qué había visto, se negó obstinadamente a decirlo. Lilith tuvo una visión de Edward compartiendo felizmente ratas asadas con ella, mientras Audrey y Susie estaban sentadas cerca cocinando costillas de roedores a la barbacoa. Mientras tanto, Susie simplemente se veía a sí misma de pie, en silencio, al lado de Audrey. Antes de marcharse, Dumbledore se quedó de pie frente al espejo de Erised durante medio minuto, y luego suspiró profundamente. 19 de diciembre. Durante el desayuno, los 4 jefes de residencia hicieron un anuncio repentino: durante los próximos 3 días, todos los estudiantes debían permanecer dentro de sus dormitorios y salas comunes. Nadie tenía permitido deambular por el castillo. La orden abrupta llenó a todos de una palpable sensación de tensión. Después del desayuno, regresaron obedientemente a sus respectivas salas comunes. Durante todo el día, Hogwarts permaneció en silencio. Aparte del ocasional aleteo de las lechuzas, todo el castillo estaba inquietantemente quieto, como la calma que precede a la tormenta. Esa tarde, Edward recibió un mensaje de Lucius,
Barty Crouch Jr. había dado la orden final, el ataque a Hogwarts estaba programado para mañana, 20 de diciembre. Tras confirmar la información, Edward la compartió inmediatamente con los demás. Al caer la noche, Lilith, que había pasado el día deambulando por el ahora vacío Hogwarts, se acercó de repente a él con una petición, quería ayuda para crear un objeto portátil encantado con un encantamiento de extensión indetectable. Dijo que tenía cosas que llevarse consigo. Así que Edward le hizo un delicado colgante para que lo llevara alrededor del cuello, su espacio interior superaba los 10 metros cuadrados, más que suficiente para sus necesidades. Lilith estaba eufórica e inmediatamente se lo mostró a Susie. Para no quedarse atrás, Audrey también le hizo uno a Susie. Edward había supuesto que Lilith quería guardar algún tipo de tesoro, hasta que la vio llenarlo sigilosamente de ratones disecados. Se dio una palmada en la frente, incrédulo. Así que no había abandonado su obsesión por las ratas, simplemente se había mantenido oculta, esperando un buen botín. ¿De dónde demonios había sacado tantos ratones en pleno invierno? Ese día, Dumbledore no regresó a Hogwarts. 25 de diciembre, día de Navidad. En el momento en que Edward despertó, pudo sentir el ambiente festivo. Desde la sala común hasta los pasillos y el propio gran salón, el castillo estaba engalanado con colores brillantes y luces centelleantes. Los estudiantes, recién liberados tras haber estado encerrados durante días, corrían de un lado a otro con gran entusiasmo. Incluso los fantasmas y los retratos vivientes se contagiaron de la alegría y la celebración. Pero mientras todos los demás se regocijaban, Edward se sentía como si se hubiera precipitado a un abismo helado. Todo su cuerpo se heló. ¿Por qué? Porque ya era el 25. Vota si te gustó el capítulo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.